El tema que se va a tratar es acerca de vigas, análisis de vigas. Entonces, esta es una viga que está empotrada en un muro. Este tipo de conexión se llama empotramiento. Haciendo el diagrama de cuerpo libre, se observa una carga uniformemente distribuida. Esta carga uniformemente distribuida corresponde al propio peso de la viga por unidad de longitud, en este caso por metro. Entonces la viga tiene una longitud de 2 metros, pesa en total 204 metros. 102 por 2 te da 204 newton en total el peso de esta viga. Y como es una viga de sección transversal uniforme, constante, entonces lo ubicas en el centroide y el centroide queda en la mitad. La sección transversal de esta viga tiene forma de I. En la clase de centroide analizamos ese tipo de secciones y le calculábamos a esa sección transversal plana, le calculábamos el centroide y el momento de inercia. Entonces hoy analizamos en la viga qué es esta. ¿Qué es una viga? Una viga es un elemento que soporta carga de manera perpendicular al eje de simetría, ¿sí? Entonces hay cargas axiales, o sea aquí como a lo largo de este eje, axiales. Esas cargas no afectan el análisis de vigas. Los que afectan el análisis de vigas son las cargas estas verticales que son perpendiculares al eje de simetría de la viga. Esta es una viga libre de carga y esta es una viga bajo el efecto de la carga. El efecto que genera la carga se llama deflexión. Entonces la viga se deflecta, ¿ya? Deflexión. Y la viga se opone a esa deflexión y se opone a esta carga. Entonces, internamente a esta carga, internamente se toma aquí un diferencial, una muestra, que es esta que está acá, y ella se opone a ese fenómeno externo de fuerza y momento externo que está actuando sobre ella, e internamente reacciona con esas dos mismas variables de fuerza y de momento. Entonces internamente reacciona a no dejarse partir, y esa fuerza con la que él se opone internamente a no dejarse partir se conoce con el nombre de fuerza cortante, ¿ya? Y también internamente se opone a no dejarse deflectar. Entonces, para no dejarse deflectar, ella se opone con un momento flexionante. Ese momento flexionante es interno, es una reacción ante esta flexión que está ocurriendo en la viga. La convención de signos. Pues esta es la viga completa sometida a una carga, en este caso, uniformemente distribuida. Vamos a hacer dos cortes imaginarios. 1, 2 cortes. Salen 3 porciones, es esta porción, esta. Y el DCL de esta porción de la viga, en este punto de corte, entonces se manifiestan dos conceptos, que es la fuerza cortante y el momento reaccionante. Ya les expliqué, esta fuerza cortante es la oposición que pone el material en ese punto para no dejarse partir. Y la viga se deflecta, entonces internamente ya se opone a esa deflexión y se llama momento flexionante. Si hacemos el DCL de la otra porción de la viga, la porción central, entonces estas reacciones aquí son estas mismas, pero con sentido contrario, ¿cierto? Por acción-reacción. Entonces si el momento es positivo, aquí es negativo, pero es el mismo tamaño de la tendencia a girar. Y si esta fuerza va hacia abajo, que trata de cortar la viga, o de alguna manera la viga se opone a esa fuerza cortante, entonces aquí va contraria hacia arriba y tienen la misma magnitud. Entonces, como estamos analizando esta porción central y aquí aparecen estas dos variables, entonces para que haya equilibrio, y efectivamente hay equilibrio porque la viga está en equilibrio, entonces cualquier porción que usted analice también está en equilibrio. Si esta fuerza va hacia arriba, para que exista equilibrio de esta porción, aquí está esta misma fuerza hacia abajo. Si este momento va en sentido horario, aquí irá en sentido antihorario para que haya equilibrio rotacional. Analizamos la otra porción, esta porción que está pegada aquí, entonces este momento será este mismo.
pero en sentido contrario. Y esta fuerza cortante que va hacia abajo, aquí iría hacia arriba. Si usted conecta nuevamente la viga, pues ya esas fuerzas internas y momentos internos desaparecen y usted ve la viga completa. Pero ¿por qué seccionamos la viga? Para saber internamente, punto a punto dentro de ella, qué fuerza soporta o qué fuerza opone el material a ser partido. Y también internamente, punto a punto de la viga, qué momento flexionante está ocurriendo, es decir, qué momento trata de deflectar la viga en ese punto. Para poder saber punto a punto esos dos variables, hacemos para cada variable una gráfica. O sea que vamos a construir la gráfica de fuerza cortante y la gráfica de momento flexionante. Entonces, esta es la porción central de la viga. Entonces, hacemos el DCL. Aparece la fuerza cortante y los momentos reaccionantes. Los he llamado aquí fuerza cortante y a esa fuerza cortante más delta de B, porque es que esta fuerza cortante, comparado con esta, es un poco menor, porque esta fuerza cortante está en este punto y esta está en este punto. A mayor longitud hay mayor carga de trabajo, entonces esta fuerza cortante es mayor y esta hay menor carga de trabajo, es menor. Entonces, para diferenciarlas la llamé B más delta de B, o sea, es mayor. ¿Qué tanto? No nos interesa, no nos preocupa qué tanto, solo hacemos la salvedad que es mayor. Lo mismo el momento acá vale M, y este momento es un poco mayor, un poco más grande, y lo llamé M más delta de M. Este momento será en este punto de la viga, y este momento será en este punto de la viga, momento flexionante. Este momento tiene mucha más longitud, por lo tanto es más palanca, más cantidad de tendencia a girar. Y este momento está aquí, tiene menos longitud, menos palanca, menos tamaño de tendencia a girar. Entonces, por eso lo llamo aquí más delta de. ¿Para qué se hizo eso? ¿Para qué se hace esta convención y para qué se hace esta porción central de la viga? Para poder sacar la fórmula que vamos a utilizar en la elaboración de los diagramas de fuerza cortante y el diagrama de momento flexionante. Entonces, esta porción de la viga, pues un tramo de W, las reacciones en el punto de corte este y en el punto de corte este, las reacciones. Y como tomamos una porción de la viga, una muestra, esa muestra la llamamos delta de X, la longitud. No X total, sino delta X, porque es una porción. Y como esto es una carga uniformemente distribuida, la ubicamos, la convertimos en puntual y la ubicamos en el centroide, o sea en la mitad. Y la mitad de esta longitud es delta de X. La fuerza cortante la vamos a extraer. Entonces, como es fuerza, pues aplicamos sumatoria de fuerzas. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales. ¿Y cuántas fuerzas hay acá? Pues está esa fuerza cortante hacia arriba, que es esta, y esta fuerza cortante, esta que va hacia abajo, que la llamamos B más delta de B. ¿Y qué más fuerzas hay? Esta distribuida, que la convertimos en puntual, que es multiplicar W, que es la carga uniformemente distribuida, por la longitud, que es delta X. Aquí es delta de X. Entonces, esto también es fuerza. ¿Cuántas fuerzas hay? 1, 2, 3 fuerzas. Efectivamente, 1, 2, 3 fuerzas. Y esas 3 fuerzas deben sumar 0, porque esta es una porción de la viga que está en equilibrio. Entonces, si la viga está en equilibrio, cualquier muestra también lo está. Despejamos de aquí, resolviendo el paréntesis, se cancela esta B, y despejamos delta de B. Nos queda delta de B en función de la carga distribuida y de la longitud de la viga. Hasta ahí voy a dejar la demostración, no lo voy a terminar. Es muy sencilla terminarla, pero al continuar la demostración llegamos a esta fórmula, que la fuerza cortante en este tramo AB es igual a la fuerza cortante anterior, menos la integral de W de X. ¿Quién es W? La carga uniformemente aplicada. Con esta fórmula podemos construir el diagrama de fuerza cortante. Si ustedes se dan cuenta, esta fórmula sale de aplicar sumatoria de fuerzas verticales. Quiere decir que yo para hallar la fuerza cortante en cualquier punto de la viga puedo usar dos métodos o no sé, dos formas de hacerlo. ¿Sumo fuerzas verticales y despejo la fuerza cortante? Sí, sirve. ¿Uso esta fórmula y despejo la fuerza cortante y grafico? Sí, sirve. ¿Por qué? Porque esta fórmula sale de la sumatoria de fuerzas verticales.
sino que la sumatoria de fuerzas verticales es una manera detallada de hallar la fuerza cortante. Y la fórmula es una manera muy resumida, concreta, de hallar la fuerza cortante. Pero ambas es el mismo concepto. Para hallar el diagrama de momento flexionante, entonces utilizamos sumatoria de momentos. Entonces, ¿qué vamos a calcular aquí? El momento. ¿Para qué voy a despejar el momento en el tramo AB? Porque voy a calcular los momentos punto a punto dentro de la viga. Voy a llegar hasta esta fórmula. ¿De qué parto? Del concepto de momento. Sumo momentos. Puedo aplicar momento en este punto o en este punto. Yo prefiero aplicarlo aquí porque aquí, para que no entre esta fuerza, que se ve un poquito más compleja que esta, te aplico momento acá, en este punto de la viga. ¿Quién genera momento respecto a este punto de la viga? Genera momento esta fuerza y la carga uniformemente distribuida. Entonces el momento generado respecto a este punto de la viga será igual a esta fuerza por esta distancia. Y trata de rotar en sentido horario, o sea, negativo. Menos B por delta de X, porque estoy aplicando momento en este punto. La carga distribuida es positiva, aquí es más B por delta de X. B por delta de X apenas es carga puntual, ¿cierto? Entonces usted tiene que aplicar momento, entonces esta carga puntual la multiplica por la distancia. Como está ubicada en la mitad del tramo, la mitad es delta de X medio, la distancia, entonces esta es la distancia, delta de X medio. O tendencia a girar mejor de la carga distribuida respecto a este punto donde estamos aplicando momento. Como estamos sumando momento, hay dos momentos más, este menos M y este momento más M más delta de M. Resolviendo esto, se cancela aquí los momentos, este momento y este momento, entonces solo queda menos delta de M, me queda aquí menos delta de M. ¿De acuerdo? Y terminando de desarrollar esta fórmula, derivadas y luego integrales, llegamos a esta conclusión, que el momento en este tramo o en cualquier tramo de la viga, se requiere conocer el momento anterior y sumarle la integral de la fuerza cortante de ese tramo. ¿Cuál es esa fuerza cortante de ese tramo? Usted previamente aquí la calculó. Quiere decir que para calcular el momento flexionante en ese tramo, usted se trae esta fórmula que obtuvo de fuerza cortante, la introduce aquí, la integra y así determina el momento en ese tramo de la viga. Pero eso lo entendemos mejor con un ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Hallar el momento flexionante máximo de esta viga. Bueno, entonces les decía que esta carga uniformemente distribuida está aplicada en este tramo, en el tramo AB de la viga, una carga puntual en medio de este tramo de B de la viga y hay dos apoyos. Este apoyo es una articulación y este es otra articulación. Cuando nosotros analizamos este tipo de situaciones en cuerpo rígido, siempre contamos el número de incógnitas. Aquí hay 2 y aquí hay 2. Total número de incógnitas, 4. Normalmente diríamos se pasa del número de incógnitas, no tiene solución. Correcto. No tiene solución porque no podremos valorar la carga total que actúa en este soporte y la carga total que actúa en el soporte. Pero aquí en vigas el propósito no es valorar la carga total en los apoyos. El propósito es valorar el momento flexionante máximo que ocurre en la viga. Y quien genera momento flexionante son las cargas perpendiculares al eje de simetría de la viga. O sea que esta carga genera flexión en la viga, esta genera flexión. Y de estas dos, que usted conoce normalmente en el diagrama de cuerpo libre, de estas dos, quien genera flexión en la viga es la vertical. Esta no genera flexión. Entonces, como no genera flexión, si no la logro cuantificar, no me inquieta, porque no va a entrar dentro de mis cálculos de fuerza cortante y momento flexionante. De igual manera, esta componente horizontal no genera flexión en la viga. Entonces, les decía que estáticamente está indeterminada, pero aquí no va a ser un problema esa indeterminación estática. Sin embargo, les hago una nota aclaratoria. Esta indeterminación estática la podemos levantar con una ecuación más. O sea, si tenemos 4 incógnitas estáticamente indeterminado, tenemos que tener una ecuación más. Y esa ecuación más la obtenemos en resistencia a materiales con el concepto de deformación.
Entonces allá en resistencia de materiales obtienen una ecuación más y ya tendrían 4 ecuaciones con 4 incógnitas y pueden levantar la indeterminación estática valorando la fuerza total que soporta la articulación B y la articulación D. Entonces decíamos que construimos el diagrama de cuerpo libre, ya tenemos las reacciones, contamos el número de incógnitas, explicamos que estáticamente está indeterminado, explicamos que no va a ser un inconveniente para el análisis de flexión de la viga y convertimos entonces la carga uniformemente distribuida en puntual solo para calcular esta reacción vertical y esta reacción vertical. Solo para eso. O sea que convertimos la carga uniformemente distribuida, la convertimos en puntual y como es uniforme, la ubicamos en el centroide, es decir, en la mitad de esta longitud. Solo lo vamos a hacer para calcular la fuerza vertical esta y esta fuerza vertical, nada más para eso. ¿Cómo se convierte en carga puntual? Como es uniforme, multiplicamos la carga distribuida de 5 kN por 6, 6 por 5 me da 30 Newton y lo ubico en la mitad del tramo. La mitad de 6 es 3. ¿Por qué en la mitad? Porque es una carga uniforme y el centroide está en la mitad, aquí en 3, en la mitad del tramo. Acá, la mitad de 6, 3. Y vale 6 la longitud por W, W vale 5, valdría 30 kN esta carga puntual. Luego aplicamos las ecuaciones de equilibrio para valorar las fuerzas verticales de los apoyos. Entonces si aplicamos sumatoria de momentos en B, o sea aquí, sumatoria de momentos en B, valoramos esta reacción D. Entonces, ¿quién genera momento respecto a D? Genera momento la carga puntual esta, que sería 30, ¿cierto? Porque W vale 5 por 6, 30, que es esta fuerza. Por la longitud, como está aplicando momento aquí, la longitud sería 3. Y trata de rotar en sentido antihorario, o sea, positivo. Esta es la tendencia a girar, este par que está acá es la tendencia a girar de esta fuerza puntual respecto a este punto. Y RB, como estoy aplicando momento aquí, no genera momento, por eso dice ahí 0. O sea, esto es 0. Y esta carga puntual de 12 sería fuerza, la línea de acción es esta, por esta distancia que sería también 3. Y trata de hacer girar la barra en sentido horario, o sea, negativo. Por eso aquí está menos 12 por 3. O sea que este par es la tendencia a girar de esta carga respecto a este punto. Luego vamos con esta reacción vertical, sería RD por toda esta distancia que vale 6. Entonces aquí está RD, la reacción vertical de la articulación en D, por 6. ¿Y cómo trata de hacerla girar en sentido horario? Te da negativo. La suma de estas tres tendencias a girar debe darnos 0. De este modelo de equilibrio rotacional, usted despeja la reacción de la articulación D y nos da 9 kN. Nos da la respuesta positiva, significa que aprueba que nosotros inicialmente en el diagrama de cuerpo libre, bueno, entonces les decía de la ecuación despejamos la reacción esta y afirma nuestro supuesto que dijimos que era verticalmente hacia abajo en el DCL inicial, lo afirma, lo ratifica, porque la respuesta es positiva. Nos falta calcular la reacción vertical de este apoyo. Entonces, normalmente, yo he visto que la mayoría de las personas, para calcular esta fuerza, como ya conocen esta, hacen sumatoria de fuerzas verticales y calculan esta. Pero si esta fuerza, por alguna razón, indico mal el sentido o calculo mal, me da una mala respuesta, arrastro el error y calculo mal esta. Y de ahí en adelante, pues todo me queda mal. Entonces, en la eventualidad que yo me haya equivocado en calcular este valor, entonces para calcular voy a hallarlo de tal manera que no dependa de este dato. Entonces no voy a utilizar sumatoria de fuerzas verticales para no arrastrar esa probabilidad de error. Entonces para calcular esta mejor aplico nuevamente sumatoria de momentos y esta vez lo hago en la articulación D. Aplico sumatoria de momentos en D, no entra la fuerza D, ¿cierto? Y entonces valoro a RB o la fuerza vertical acá sin depender de este dato. Te aplico nuevamente sumatoria de momentos, ¿cierto? En este caso aplico sumatoria de momentos en D. ¿Quién genera momento respecto a D? Esta carga de 12, la reacción vertical esta, y la carga puntual, que es producto de la carga uniformemente distribuida.
Entonces esta carga puntual que vale 30 por esta distancia, porque estoy aplicando momento en D, vale 3 y 3, 9, esa es la distancia. Y trata de rotar en sentido antihorario, por lo tanto es positiva. Esta va hacia arriba, entonces seguimos la línea de acción de la fuerza, bordeando el punto de aplicación del momento, y la tendencia a girar es horaria, o sea que aquí da negativa. RB, la reacción vertical de esta articulación, por toda esta distancia que vale 3 más 3, 6. Y esta fuerza 12 por esta distancia que vale 3. Y la línea de acción es esta, sigo la línea de acción tratando de hacerla girar alrededor del punto de rotación y me da positivo, más 12 por esta distancia que es 3. De esta ecuación es la ecuación de equilibrio rotacional de la viga. Despejo esta variable que es la reacción vertical de la articulación en B. Obtengo un valor de 51. Entonces, para hacer el análisis de viga, usted debe retomar toda la viga original, es decir, rescatar el W. Ya no seguimos trabajando con la carga puntual, sería un error hacerlo. Rescatamos la viga original con W y le colocamos, ojo que esto no es peso, W aquí no es peso, W es carga uniformemente distribuida, uniforme. En otros casos hablan otro tipo de cargas que no son uniformemente distribuidas y solo se les dice cargas distribuidas, pero aquí es uniforme. Y colocamos las variables cuantificadas, la reacción vertical de esta articulación y la reacción vertical de esta articulación. Entonces lo que hacemos es rescatar la viga original para mostrar que le conocemos todas las variables, sobre todo las variables de fuerza vertical y la variable de distancia. No le conocemos la variable esta horizontal, pero no nos inquieta porque estas fuerzas no generan flexión en la viga. Estas fuerzas lo que generan en la viga son tratar de alargar la viga. Esta fuerza tratan de alargar la viga, alargarla o acortarla, ¿cierto? Entonces generan otro tipo de conceptos, otro tipo de esfuerzos que van a haber en resistencias materiales, que son esfuerzos de tensión y esfuerzos de compresión. Pero aquí nos interesa es flexión, o sea que se curvea la viga acá debido a estas cargas. Ese es otro concepto, flexión. Entonces, estas cargas, repito, no nos inquieta que no las sepamos hasta el momento. Ahora sí, procedemos a calcular punto a punto dentro de la viga la fuerza cortante. Entonces recuerden que acabamos de explicar que tenemos que cortar imaginariamente la viga por tramos y que para poder valorar esta fuerza cortante punto a punto dentro de la viga, o lo hacemos con sumatoria de fuerzas o lo hacemos con esta fórmula, porque esta fórmula sale de la sumatoria de fuerzas. O sea, esto es un resumen de esto. Esta es la viga completa, ¿cierto? Usted va a hacer cortes cada vez que aparezca una carga puntual, hace un corte. ¿De dónde cargas puntuales? Aquí, aquí y aquí. Entonces, antes de esa carga puntual corta, o sea que corta 1, 2, 3 cortes. Va a ser 3 cortes. Entonces, cortamos por aquí, o sea, antes de esta carga puntual. Y es este DSL que está acá. Como usted cortó imaginariamente, aparece aquí los dos conceptos. Fuerza cortante del tramo AB, o sea que esta fuerza cortante solo nos va a servir para valorar la fuerza punto a punto de la viga, pero solo para el tramo AB. ¿Qué límites tiene el tramo AB? Entre 0 y 6, aquí está definido. Menores de 6, entre 0 y 6 metros. También aparece un momento flexionante, pero ese lo vamos a cuantificar más adelante. Para valorar esta fuerza cortante, lo explicamos. Pues si es fuerza, hay con sumatoria de fuerzas. ¿Cuántas fuerzas hay? 2. ¿Cuál? Esta, que la convertimos en puntual, pero no vamos a multiplicarla por 6, sino por X. ¿Cierto? Porque vamos a obtener una función. Entonces 5 por X te daría la carga puntual aquí en la mitad. Entonces este es 5X. 5 por X. Esta fuerza va para abajo, negativa. Y esta fuerza también va para abajo, entonces queda negativa. ¿Cuál es esta fuerza? La fuerza cortante. Estoy sumando, son fuerzas, no giros. Repito, estoy sumando fuerzas, no giros. Esta fuerza va hacia abajo, negativa. Y esta fuerza va también hacia abajo, negativa. Hay solo dos fuerzas. La carga distribuida, ¿cierto? Y la fuerza cortante. De ahí que me interesa despejar la fuerza cortante. Te pasa para el otro lado positivo y este queda negativo acá. W vale 5.
5 por toda esta longitud, 5x. Ya, ahí queda, ahí terminamos. Esta es la función que voy a graficar, utilizando sumatoria de fuerzas. Pero entonces este también lo voy a hacer utilizando sumatoria de fuerzas, pero lo voy a hacer de manera resumida, con la fórmula que es un resumen de la sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, lo mismo, el DSL es exactamente el mismo. La fórmula dice, para calcular la fuerza cortante en este tramo AB, que de hecho lo llamo AB', prima ¿por qué? Porque no estamos incluyendo la reacción del apoyo. Recuerde que estamos cortando un instante antes de este apoyo, estamos cortando por aquí. Entonces no entra esta fuerza, no entra B, entonces por eso lo llamo B', para indicar que es antes de la articulación. La fuerza cortante es igual. ¿Cuánto vale la fuerza cortante en A? Vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque aquí en este extremo de la viga no hay una carga puntual, ¿ya? O no hay un empotramiento. Si no hay empotramiento y no hay carga puntual, aquí la fuerza cortante vale 0. Y la fórmula dice menos la integral de la carga uniformemente distribuida en ese tramo, de la carga uniformemente distribuida en el tramo AB. ¿Cuánto vale esa carga uniformemente distribuida en ese tramo? Vale 5 kN sobre metro, entonces W vale 5 por dx. Usted integra 5 de x y eso le da 5x. Y mire que es la misma función que vamos a graficar. Y esta la hice por sumatoria de fuerzas verticales y esta la hice por la fórmula. O lo hace de manera extendida, que es en la parte izquierda que lo estoy explicando, o lo hace de manera resumida, que es la parte derecha. Se va con una sola manera de hacerlo. Va y grafica. Entonces para graficar le da valores a esta función. Dele valores. Cuando vale 0, 5 por 0, 0. Y cuando vale x vale 0, estoy valorando la fuerza cortante en este punto. Entonces vamos a la gráfica. Cuando x vale 0, la fuerza cortante vale 0, parte del origen. Y la función dice, cuando x vale 6, reemplaza 6, 6 por 5, 30, menos 30. Te vas a la gráfica y graficas menos 30. Y unes estos dos puntos. ¿Con qué tipo de línea unes esos dos puntos? Acabaste de obtener una función lineal. Lineal porque el exponente de x es 1. Entonces por eso aquí tú unes una línea recta. Y ya hicimos el tramo AB. No seguimos con el siguiente tramo. Resulta que en la viga hay una carga puntual. Entonces, cada vez que haya una carga puntual, haga un pare. Valore la fuerza cortante exactamente en ese punto. Antes de pasar al siguiente tramo, valore la fuerza en ese punto. Entonces, la fuerza en ese punto, en este caso llamado B, será igual a la fuerza cortante anterior. ¿Cuánto es la anterior? Menos 30, ¿cierto? La anterior, menos 30. Y súmele o réstele, dependiendo del sentido de la fuerza puntual, la carga puntual. Esta va hacia arriba y tiene una magnitud de 51 kN. Entonces, la anterior, fuerza cortante anterior, menos 30, más, porque va hacia arriba, más 51 kN, y eso te da 21 kN. Vas al gráfico y graficas esa fuerza. Menos 30 la anterior, más 51 y te queda en 21 en el diagrama de fuerza cortante. Pregunta, como esto está hecho a escala, ¿cuánto mide esta línea vertical? 51. Y 51, para que ustedes vean la lógica de esto, 51 es esta reacción, o sea, la reacción vertical de la articulación. Entonces continuamos ahora sí con el siguiente tramo. BC', sí, correcto, este es la otra vez prima. ¿Por qué prima? Porque hay una carga puntual, para que esta carga puntual no entre en este análisis de este tramo. Aquí está el diagrama de cuerpo libre, aquí está el diagrama de cuerpo libre de todo el tramo AC', ¿ya? Entonces, observen lo siguiente, vamos a hacerlo por sumatoria de fuerzas verticales. Quedaría, ¿cuántas fuerzas hay? 1, 2 y 3. Aquí deben estar 3 fuerzas, 1, 2 y 3 fuerzas. Esta, saben que es 5 por 6, 30. 5 por 6, 30 es fuerza. Como va hacia abajo, es negativa. Este menos 30. Y la fuerza cortante va hacia abajo. Solo aplica para este pequeño tramo.
más esta reacción de la articulación. Entonces, menos 30 más esta reacción de la articulación y pasamos esta fuerza cortante. Al otro lado de la ecuación me queda positivo. Entonces, menos 30 más la reacción vertical de la articulación esta que es 51 y te queda 21 positivo. Como me da un número, una constante, esto es una función constante. Entonces en la gráfica se grafica una función constante con la fórmula. Entonces la fuerza cortante del tramo BC' será igual a la fuerza cortante anterior, aquí anterior, la anterior es 21, se coloca aquí 21 y le resta la integral de la carga distribuida en ese tramo. ¿En cuál tramo? En el tramo BC. Como usted puede observar, no hay carga uniformemente distribuida, por lo tanto esto vale 0. Entonces queda 21, queda constante 21. Y efectivamente, y esta es la función constante de 21. Permanece constante la fuerza cortante en el tramo BC', el mismo valor. Es decir, que este punto de la viga tiene 21 kN de fuerza interna, este otro punto y este otro punto. Entonces ahora hacemos la fuerza cortante exactamente en C. Acuérdense que hacemos un pare cada vez que haya una carga puntual. Entonces, la fuerza cortante en C será igual la anterior, que es 21, menos este 12. Entonces nos da 9 kN. La fuerza cortante exactamente en C son 9 kN. Aquí graficamos 9 kN y unimos estos dos puntos con una vertical. ¿Por qué va verticalmente hacia abajo? Porque esta carga va hacia abajo. Entonces aquí en la gráfica que estamos elaborando va hacia abajo. Si preguntáramos qué tamaño tiene esta línea vertical, la respuesta sería 12. ¿Y a qué corresponde este 12? Ese 12 corresponde a esta fuerza, esta carga de trabajo. Es esa misma que está aquí graficada. Sino que aquí no se pone 12, aquí se pone el valor de la fuerza cortante que soporta en este punto la viga, que sería 9. Continuamos con el siguiente tramo, el tramo CD'. Este tramo CD' corre para entre valores entre 9, 6 y 3, 9 y 12. Ese sería el rango para cuando hacemos sumatoria de fuerzas verticales, cuando lo hacemos de manera detallada. Pero cuando hacemos este método, el rango siempre parte de 0, entre 0 y 3. Aquí es mucho más sencillo. Entonces, sumando fuerzas verticales acá, tenemos esta fuerza 1, 2, 3, 4. Esta sería menos 30. Esta sería la reacción de la articulación 51, menos 12 carga de trabajo, menos esta fuerza cortante solo del tramo CD'. Esta fuerza cortante solo aplica para el tramo CD'. Y los valores ya los acabo de explicar, entre 9 y 12, inicial 9 y final 12. Resolviendo esta sumatoria de fuerzas, se obtiene que la fuerza cortante del tramo CD', o sea, de este tramo, es 9 de manera constante, o sea, en todo el tramo vale 9. Por eso aquí mantiene constante 9. Hagámoslo ahora con la fórmula. Entonces la fórmula dice la fuerza cortante entre el tramo CD' será igual a la anterior o la inicial, esta, que vale 9, menos la integral de W de X. No hay W, entonces vale 0. Entonces permanece constante. Efectivamente, es lo que graficamos aquí en ese tramo. La fuerza cortante permanece constante con un valor de 9 kN. Luego hacemos la fuerza cortante en el último punto, exactamente en D. Exactamente en D, pues incluye la reacción esta, la fuerza esta, que vale 9 hacia abajo, menos 9. Entonces suma todas las fuerzas. Menos 5 por 6, 30, que es la carga distribuida que se convierte en puntual, más 51, que es la reacción de la articulación, la reacción vertical de la articulación en B, menos 12, que es esta carga de trabajo, menos la reacción vertical de la articulación en D. Y toda esta suma da 0. Debe dar 0 la fuerza cortante última, final, para que la gráfica pueda cerrar. Aquí viene y baja usted y cierra en 0. Si la gráfica no cierra en 0, algo nos quedó mal evaluado y nos toca regresarnos a recalcular.
haciéndolo por el método de la fórmula o simplemente con carga puntual, usted dice la fuerza cortante aquí es igual a la anterior venimos con un valor de 9, menos la reacción de la articulación, menos 9, 9 menos 9 es 0, entonces voy a la gráfica, gráfico 0 y uno estos dos puntos. Si nos preguntáramos cuánto mide esta vertical, mide 9, ¿y a qué obedece ese 9? Obedece al tamaño de la carga o de la reacción en D. Entonces, así de esta manera ya hemos graficado el diagrama de fuerza cortante. Ahora continuamos con el diagrama de momento flexionante. Entonces, para calcular el momento flexionante debemos recordar la fórmula que se dedujo para calcular el momento flexionante en este punto, y esta fórmula se dedujo a partir de la sumatoria de momentos en una porción de la viga. Entonces, es decir, que podemos calcular este momento flexionante, puede ser aplicando momento en todo el tramo o aplicando la fórmula, porque la fórmula se dedujo a partir de la aplicación de momento en ese tramo de la viga. Entonces vamos para el tramo inicial de la viga, el tramo AB. Aplicamos momento en este punto. Entonces, ¿quién genera momento? La carga uniformemente distribuida, que sería W por toda esta distancia, apenas sería carga puntual, por la distancia, por la mitad de la distancia, que sería X medios. Ahora esto así sí es tendencia a girar. Fuerza, que es esto, fuerza, y esta sería la distancia que hay entre el punto de aplicación de la fuerza y el punto de aplicación del momento. ¿Cómo trata de girar la viga debido a esa carga uniformemente distribuida? Trata de girar en sentido antihorario, o sea, positivo. Y este momento, la convención lo pinta de esta manera, o sea, este momento, o sea, también es positivo. Pasamos este momento al otro lado de la ecuación, ¿cierto? Entonces lo dejamos acá positivo y a este le cambiamos acá el signo, pasa negativo. W vale 5 newton, 5 W, y X por X me da X al cuadrado sobre 2. Este es el momento para el tramo AB, obtenido a partir de la sumatoria de momentos generados en este punto. Voy a obtener el mismo momento en este punto, pero lo voy a hacer con la fórmula. La fórmula dice que el momento en este tramo AB requiere conocer el momento inicial, o sea, el momento en A, más la integral de la fuerza cortante en este tramo por dx. El momento en A, el momento aquí, vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque no hay un empotramiento o no hay un momento externo en la viga original. No hay un momento externo, no lo hay, y no hay un empotramiento, entonces aquí vale 0. La fuerza cortante hay que integrarla, necesitamos la fuerza cortante en el tramo S. Entonces nos toca ir a buscar la fuerza cortante en ese tramo. La fuerza cortante del tramo AB vale menos 5x. Debo copiarla. Reemplazo la fuerza cortante del tramo AB, que es menos 5x. La integral de x por dx es x a la 2 sobre 2. Entonces, así ya hemos obtenido la función del momento para el tramo AB. Y observen que es igual que esta. Esta la obtuvimos aplicando de manera detallada momento y esta la obtuvimos aplicando la fórmula. Va y grafica. ¿Qué tipo de función le dio? Le dio una parábola, porque tiene exponente a la 2. Exponente a la 2 una parábola. Y el signo menos significa que esa parábola es abierta hacia abajo. Entonces usted va y grafica una parábola abierta hacia abajo. Una parábola abierta hacia abajo. Le da valores. Cuando x vale 0, el momento en A vale 0. Cuando x vale 0, el momento vale 0, o sea, parte aquí del origen. Y cuando x vale 6, reemplaza 6 por 6, 36. 36 por 5 y dividido 2, ya, menos 90 kilonewton por metro. Entonces usted va a la gráfica y ubica menos 90 kilonewton por metro. Y une estos dos puntos con una parábola abierta hacia abajo. Ya hicimos el tramo AB. Vamos con el siguiente tramo, el tramo BC. Aquí no hay que hacer pares, porque no hay momentos externos. En fuerza cortante hacíamos pare aquí, debido a que había una fuerza allí. Entonces hacemos un pare y valoramos exactamente este punto. Aquí el momento no. Aquí no hacemos pare porque no hay un momento externo acá. De una hacemos momento para el tramo BC. Apliquemos sumatoria de momentos acá.
¿Quién genera momento? La carga distribuida, que sabemos que 5 por 6 apenas aquí es carga puntual. 5 por 6 apenas es carga puntual. Por la distancia, entonces miremos cuál es la distancia ahora sí. Recuerde que esta carga uniformemente distribuida la convertimos en puntual y lo ubicamos aquí en el centroide. La mitad de 6 es 3 y aquí vale 3. Entonces la distancia que hay entre esa fuerza y donde esto está aplicando momento es X le quita 3 y le da la distancia, para que ahora sí sea fuerza por distancia, y esta es la tendencia a girar de este tramo de la viga respecto a este punto gracias a la carga uniformemente distribuida. Repito, esto es fuerza y esta es la distancia entre el centroide y el punto de aplicación del momento. Luego esta fuerza trata de girar en sentido horario, o sea menos, por esta pequeña distancia, que sería X quitarle 6. Como está aplicando momento aquí, esta fuerza cortante no genera momento, pero aquí hay el momento flexionante, hay que incluirlo, y por convención está positivo, entonces más el momento entre el tramo BC, porque esta ecuación solo corre para el tramo BC. Despejamos el momento entre el tramo BC, esto pasa para allá con signo contrario, negativo, y este que está negativo pasa positivo. Entonces, esa es la función que voy y grafico, le doy valores. Le da valores de 6, obtiene el momento flexionante en el punto B. Y si le da valor de 9, obtiene el momento flexionante en el punto C. Parte entre 6 y termina en 9. Hacemos lo mismo, pero esta vez lo hacemos con la fórmula. O sea, no vamos a hacer el detalle del momento, sino resumido. Entonces dice, el momento entre el tramo BC será igual al momento anterior, que vale menos 90, el momento anterior vale menos 90, más la integral de la fuerza cortante de ese tramo. Entonces nos toca buscar la fuerza cortante de ese tramo. Vale 21 kilonewtons, 21, la fuerza cortante entre el tramo BC. La llevo a la ecuación donde estoy integrando, reemplazo la fuerza cortante que vale 21, integro 21 de X y me da 21X. ¿Ya? Y esta es la función que voy y grafico. Le doy valores. Cuando vale 0, ¿cuánto vale la fuerza cortante? Menos 90. Menos 90 para que integre. Cuando vale 3, sería 21 por 3, 63. Menos 90, menos 27. Entonces voy y grafico menos 27. Y uno de estos dos puntos, ¿qué tipo de función me dio? Una línea recta, porque el exponente de esta variable es 1, me dio una línea recta. Entonces estos dos puntos los uno con una línea recta. Aclaro, por la manera detallada de calcular esta función no me va a dar igual a esta. Porque esta función corre para valores entre 6 y 9, mientras esta corre para valores entre 0 y 3. Entonces no es la misma función. Pero lo que sí es cierto que cuando usted reemplaza el valor de X, debe darle el momento, debe darle menos 90. Y cuando reemplaza el valor de X igual 9, el momento debe darle menos 27. El último tramo es entre el tramo CD. Entonces, mire de manera detallada todo lo que hay que hacer y mire de manera resumida. Usted elige el metal. Vamos a calcular este momento que aplica solo para el tramo CD. Lo convertimos en puntual. 5 por 6, 30. Apenas hasta aquí es puntual. Voy a reemplazar aquí 30 para podernos concentrar mejor. 30. ¿Cierto? Por la distancia entre el centroide de esta carga uniformemente distribuida y el punto de aplicación del momento. Y aquí vale 3. 3. Y X es de aquí hasta aquí. A X hay que quitarle 3, ¿cierto? Menos esta fuerza. Sería menos 6, está bien. Más esta, 12 por X menos 9. Y más este momento. Hay que resolver esta ecuación. Agrupar términos semejantes para obtener una función más concreta, más resumida. Bien, ahora hagámoslo lo mismo con la fórmula. La fórmula dice, el momento para ese último tramo, CD, es igual al momento anterior más la integral de la fuerza cortante de ese tramo. Del momento anterior, ¿cuánto vale? El momento anterior vale menos 27. Menos 27, aquí está.
Y voy y busco la fuerza cortante entre el tramo B6, vale 9. El último tramo vale 9. Me llevo el 9 aquí. Reemplazo la fuerza cortante en el último tramo, vale 9. La integral de 9 de x es 9x. Y le da valores. Oído, atención, aquí los rangos es entre, siempre parte de 0. 0 y 3. A diferencia de este parte entre 9 y 12. Este es mucho más sencillo, 0 y 3. Reemplaza cuando vale 0, le da menos 27 el momento para que empalme con la gráfica anterior, ¿cierto? Menos 27 para que empalme con la gráfica anterior. 9 por 3, 27. Y 27 menos 27, 0. Efectivamente voy y grafico aquí 0 y uno de estos dos puntos. ¿Con qué tipo de línea uno de estos dos puntos? Me dio una línea recta porque el exponente de la variable x es 1. Entonces lo uno con una línea recta. Así construí el diagrama de momento flexionante. Voy a mostrarles los 3 diagramas. Ese es el diagrama de carga. ¿De acuerdo? El diagrama de carga. Y aquí vamos a ver los 3 diagramas en conjunto. Diagrama de carga. Y este es el diagrama de fuerza cortante, que fue el que construimos paso a paso. Y este es el diagrama de momento flexionante. La gráfica es lo que le dice a usted cuál es la fuerza interna punto a punto dentro de la viga y cuál es el momento flexionante punto a punto dentro de la viga. Esa es la ingeniería. Y de allí sigue el diseño. ¿Qué se saca de la gráfica fundamentalmente? Se saca esto. El momento flexionante de mayor valor absoluto. O sea, aquí vale menos 90. El valor absoluto de menos 90 es 90. Este es el momento flexionante, el mayor momento flexionante de la viga. Yo me devuelvo aquí al diagrama de carga y como aquí ocurre el momento flexionante de mayor valor absoluto, este es el punto crítico de la viga. Es decir, en la eventualidad que esta viga no soporte la carga, por allí falla la viga. Pero este dato de momento flexionante máximo es el que se toma en la resistencia a materiales para calcular el esfuerzo de flexión. Aparte de esos 3 diagramas, esta es la flexión de la viga, cómo se deflecta la viga. Debido al momento flexionante, se deflecta de esta manera. Este tramo está en voladizo. Cuando usted le aplica esta carga, este tramo se curvea hacia abajo. Mírenlo acá. Mire cómo se deflecta la viga. ¿Ya? Entonces, si usted si se deflecta la viga de esta manera, las fibras de arriba de la viga, las fibras, se estiran, entonces se colocan de manera positiva. Y las fibras de abajo se tratan de comprimir, entonces se colocan de manera negativa. En centroide calculamos de esta viga que tiene sección transversal por acá, una forma de T, usted le calculó el centroide. Es este punto donde está la cruz, ese es el centroide. Y por allí, atravesando la viga, está en color amarillo, ese eje se llama eje neutro. ¿Qué es el eje neutro? El eje neutro es que cuando esta viga se somete a carga, ella se deflecta. Y este eje neutro amarillo, las fibras, ni se estiran ni se comprimen. Entonces, de este eje neutro hacia arriba, las fibras se estiran, por eso se coloca de manera positiva, o sea, las fibras de arriba están a tensión y las fibras de abajo se comprimen, por eso se coloca negativo y se dice que están a compresión. Aquí coloco la deflexión de una muestra de la viga. Las fibras de arriba se estiran, positivo, y las fibras de abajo se comprimen, negativo. Eso es lo que significa este gráfico, que esta viga, las fibras de abajo están a compresión. Eso es lo que significa ese gráfico. Y por eso es que todo este momento me da negativo, porque significa que la viga, todas las fibras de abajo de la viga están a compresión. Todos estos momentos son negativos. Todos estos momentos son negativos. Todas las fibras de abajo están a compresión. Bien, ahora pasamos al software, es mucho más ágil el software. El software le da 3 opciones para analizar vigas, simplemente apoyada y empotramientos. Les explicaba la manera como se
se meten los datos se introducen los datos al software. Longitud total de la viga 12 metros y el primer soporte está ubicado a 6 metros y el segundo soporte está ubicado a 12 metros. Le da Enter y aparece la viga sin cargas aún. Hay una carga uniformemente distribuida. Dice que donde comienza la carga, comienza en 0 y finaliza en 6 metros. Y el valor de la carga son 5 kilonewton sobre metro. Le da Enter, aparece el valor de la carga uniformemente distribuida. Y hay una carga puntual, dice que dónde está localizada. 9 metros está localizada y tiene un valor de 12 kilonewton. 12 kilonewton. Ahí está el error. Le da Enter y ahora sí. Entonces, esta gráfica de fuerza cortante es la que acabamos de obtener de manera analítica. Y el diagrama del momento flexionante. Les repito, el punto más importante es este. El valor del momento flexionante de mayor valor absoluto. Menos 90 kilonewton por metro. ¿De acuerdo? Usted se devuelve e identifica el punto crítico de la viga, que es este. Si usted quiere obtener la ecuación de momento, le da clic acá y le da la ecuación de momento. ¿Cierto? La que hicimos al detalle, el software le da la ecuación de momento. Opciones, Design. Entonces usted busca aquí Cross Section, ¿de acuerdo? Y elige el tipo de viga de la sección transversal de la viga. Supongamos que sea una T. Digita los valores, que este es el tema de centroide y momento de inercia. 10, 40, 10. Ya, ahí tenemos la viga. Entonces el software les da el valor del momento de inercia. Aquí está, respecto a la parte superior. Dice que está ubicado a 15 milímetros, que de aquí a aquí hay 15 milímetros, el centroide. También les da el momento de inercia respecto al eje centroidal. Ahí está el valor del momento de inercia. Pero como estamos analizando vigas, quiero mostrarles algo. Le dan acá atrás, le dan análisis. Entonces aquí tenemos la viga y usted puede mirar la viga. Ahí está libre de carga. Entonces usted la modela acá. Y ahí está la porción de la viga. Aquí está el esfuerzo flexionante y la fuerza cortante y la deformación de la viga. ¿De acuerdo? Otro diagrama que es importante que miren es el diagrama de el de deflexión. Le da clic y este es el diagrama de deflexión. ¿Cierto? El diagrama de deflexión. Les decía que las fibras de arriba están sometidas a tensión y las fibras de abajo están sometidas a compresión.